nombre es Joana, soy psicóloga egresada de la Universidad de Colima y hoy voy a estar abordando algunos aspectos acerca de la adolescencia. El primero son algunas problemáticas que viven los adolescentes. Puedo mencionar tres que para mí serían de las más importantes. Una es la información que tienen los adolescentes acerca de su sexualidad. Es muy importante que mantengamos una buena comunicación tanto como maestros como papás, porque si nosotros no les damos la información, ellos la pueden buscar en otro lugar y puede ser que esa información que les den en aquel lugar no sea confiable o segura para ellos. Otra de las temáticas puntos importantes es la alimentación. Esta etapa es muy propensa a que los adolescentes tengan problemas de este tipo, ya sea anorexia, bulimia o alguno otro que sea enfocado no tanto a la alimentación o que vaya combinado con el ejercicio. Y bueno, esto también se puede dar por la distorsión del cuerpo, la distorsión visual acerca de tu cuerpo o del cuerpo del adolescente. Entonces también hay que estar observando muy bien que el adolescente, por ejemplo, coma sus alimentos a su tiempo, o si tú como maestro escuchas que sus compañeros o amigos empiezan a decir algo, pues también poner un poco de atención y en ese momento hablar con sus papás, con la coordinadora o con las personas que estén un poco más cercanas a él, ya que la anorexia, bulimia, ortorexia y otros tipos de trastornos alimenticios pueden ser tanto prevenidos como tratados en este caso cuando ya lo tienen. La tercera son las drogas y dentro de ese puntito entraría tanto el tabaco, el alcohol, que son drogas legales, y también están las drogas ilegales, que son como la marihuana, cocaína. Y esto también denota un trasfondo psicológico. En muchas ocasiones los adolescentes tienen problemas en casa o los papás se están divorciando y estas personas, por huir de su realidad, entran a las drogas como una medida de salvación, cosa que nunca existe, puesto que en vez de aminorar el problema se agranda más. La segunda son las estrategias de trabajo y experiencias que yo he tenido con los adolescentes. Les comento de antemano que actualmente soy maestra de una prepa y ahí yo les voy a platicar un poquito acerca desde mi experiencia. Una de ellas es mantener siempre interesante la clase. ¿Esto por qué? Porque los adolescentes suelen estar dispersos y si tú haces la clase aburrida, si tú no les pones retos, si tú no tratas de interactuar con ellos, si tú no platicas con ellos, si tú no te interesas en ellos, ellos pierden el interés en tu clase. Uno, tratarlos con amabilidad. Algo muy importante en las clases es aclarar el objetivo que tú tengas en esa sesión o en la actividad, aclararlo y tenerlo muy en cuenta. En mi caso, yo trato de contextualizar mucho la información, puesto que mi materia se presta para eso. Pero eso ya es dependiendo del área en la que te manejes. En mi caso, me gusta mucho cuestionar. ¿Y esto por qué? Porque, están en una etapa que, como ya lo platicamos, es una etapa a veces transitoria, de la niñez a la adultez. Y entonces, así como tienen sus características negativas, también tienen muchas características positivas y entre ellas existe la oportunidad de que los adolescentes sean muy creativos. Entonces, si tú empiezas a cuestionarlos, puedes quizá hasta tener una mejor comunicación con ellos, porque ellos van a estar un poco más atentos a lo que tú vas a decir. Les voy a compartir una pequeña anécdota. Fui a una escuela a observarla, a una prepa. Entré a una clase de matemáticas. En esa clase de matemáticas me sorprendí mucho y me gustó. Esa sorpresa fue muy agradable. El maestro de matemáticas tenía un grupo pequeño, pero eran como aproximadamente 15 alumnos, pero ese grupo pequeño era muy participativo, competitivo,
y también se podría decir respetuoso. Estas fueron las tres cosas que me llamaron la atención. Él ponía un ejemplo y ellos iban y se lo entregaban contestado. Si tenían una duda, se las contestaba el maestro. Les gusta participar con ese maestro, participan apuntando en el pintarrón, y mucho de esto tiene que ver con la actitud que tiene el maestro hacia con ellos y también la preparación que tú tienes en una clase. Si tú muestras interés en que los alumnos aprendan, los alumnos también van a querer aprender. ¿Por qué? Porque entonces van a notar ese interés del maestro. Y otra cosa importante es que cuando los alumnos tenían dudas, el maestro iba directamente hacia con ellos y obviamente se las resolvía. Entonces los alumnos no se quedaban con dudas, y cuando ellos asistían a la clase y les dejaban ejercicios, los podían desarrollar muy bien. Me gustó mucho esa experiencia. Bueno, algo importante que mencioné en cuanto a esta experiencia son los grupos pequeños. Bueno, aquí en México, en las escuelas públicas, es muy raro que tú te encuentres con grupos pequeños, pero quizá lo que puedes hacer, y que yo he visto en lo personal que se hacen en grupos, por ejemplo, en materias, como matemáticas, es hacer pequeños grupos para que resuelvan los problemas. Bueno, algo importante que ya para terminar es que no se rindan y que sigamos aprendiendo tanto de ellos como de todas las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque muchas veces como maestros vamos queriendo imponer lo que nosotros sabemos o nuestras ideas, y no nos abrimos a nuevas experiencias que quizá de ahí podemos retroalimentarnos mucho. Los adolescentes están dispuestos a aprender, pero también quieren ser escuchados. En algún momento, si ustedes como maestros se pueden dar esa oportunidad, pues yo los invito. Y muchas gracias. Cuando de adolescentes se trata, pudiéramos hablar de diversos temas. Llámense drogas, conductas sexuales de riesgo, la búsqueda de identidad, incluso el impacto de las redes sociales hoy en día en el comportamiento del adolescente y de los jóvenes. Este tipo de situaciones y las problemáticas a las que se enfrenta el adolescente son tocadas normalmente por equipos multidisciplinarios, es decir, en una misma situación intervienen profesionales de diferentes áreas, llámense médico, psicólogo, profesor, dependiendo del caso y de sus condiciones. Este equipo multidisciplinario normalmente empieza a trabajar a partir de la información que le proporciona principalmente los padres de familia, que son los que recurren normalmente en búsqueda de ayuda al observar alguna alteración en el comportamiento del adolescente de índole emocional, social e incluso biológico. Por otro lado, el mismo adolescente es el que recurre en búsqueda de ayuda cuando su entorno no lo percibe como un ambiente, un clima emocional idóneo para expresar cómo se siente, lo que piensa y quién es dentro de su familia o con su grupo de amigos. Por otro lado, también hay otra persona que es un informante y tiene un papel fundamental en esto, que es el profesor al frente del grupo. Esto porque la información que nos pueden proporcionar todas estas personas es de suma importancia para prevenir alteraciones más graves de las que pueden sufrir los jóvenes, y además de tener de la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, tiene la responsabilidad del profesor de conocer aspectos básicos del desarrollo y conocer la problemática pues a la que más frecuentemente se enfrenta la población o con quienes se está trabajando. Esto para generar un ambiente en el que se genere una comunicación más efectiva y más fiel entre el alumno y el profesor. Los jóvenes normalmente buscan sensaciones novedosas y
Y yo creo que una buena estrategia es en implementar actividades que le permitan al joven descubrir por sí mismo y que impliquen un reto sobre todo para él, el atreverse a hacer cosas nuevas.